Y ahora les comparto la pantalla del marco teórico que hay detrás de la acotación. Entonces, bueno, básicamente acotar una figura consiste en colocar sus medidas, ¿no es cierto? Pero esta acotación debe ser hecha de una manera sistemática y normalizada. Para empezar, hay que saber que existen varios elementos que delimitan una medida que estamos queriendo acotar. Para eso se utilizan flechas o estos trazos oblicuos que tenemos acá hacia la izquierda, estas que tenemos aquí. Cualquiera de estas cumple bien la función de indicarnos desde dónde hasta dónde se realiza una acotación de una figura. Y tenemos que tener en consideración ciertos aspectos, que siempre vamos a mantener al inicio y al fin un indicador con una flecha, ¿no es cierto? Un elemento de acotación. Vamos a tener una cifra de la cota. La línea de cota es la línea que está conjuntamente con la cifra. La ubicación de estas puede ser variable, ¿no es cierto? La línea auxiliar de cota nos permite entender desde dónde hasta dónde se está estableciendo la medida. Y nosotros tenemos que hacer un uso de estas líneas con líneas delgadas de espesor fino, o más bien dicho, líneas continuas de espesor fino. Como aquí nos dicen aproximadamente las líneas, la separación de las líneas auxiliares de cota de la figura tiene que ser 8 milímetros. Hoy por hoy ya no se utiliza tanto estos puntos de normalización. Si es que se los puede mantener organizados, pues mucho mejor, pero ya no se obedece estrictamente que existan estos 8 milímetros. Y cuando teníamos cotas en paralelo, como son estas de aquí, había que tener posteriormente una separación de 6 milímetros. Pero como les digo, ese aspecto ya no es tan específico y no se sigue tan al pie de la letra hoy por hoy. Entonces, una cota consta de líneas auxiliares, la línea de cota, cabezas de flecha o tramos inclinados y una cifra que indica la dimensión. Esos son todos los elementos que tienen las cotas. Hay varias maneras de acotar, eso prefiero que lo vayamos viendo nosotros directamente en el AutoCAD, pero lo que más me gustaría repasar en esta parte teórica es algunas recomendaciones de la representación. Entonces, primero que nada, a ver, las intersecciones, bueno, estos son un poquito un preámbulo de los tipos de línea, ¿no es cierto? No, nos van dando algunas cosas que tenemos que tener en consideración. Entonces, la intersección de aristas vistas con aristas ocultas o entre líneas ocultas ha de quedar definida, es decir, tiene que verse bien definido dónde empieza y termina una arista oculta. Dice, si en las proyecciones ortogonales de una pieza han de aparecer superpuestas una arista vista y otra oculta, prevalece la representación de la arista vista. Eso es algo que nosotros ya hemos mencionado, ya lo hemos trabajado. Si dos aristas ocultas son paralelas y próximas en su representación, se dibujan los trazos de forma alterna. Asimismo, si una arista es en parte vista y en parte oculta, el paso de una a otra ha de quedar definido por un espacio en la línea de trazos. Bueno, son temitas que el AutoCAD se encarga de hacer automáticamente en este caso, y los ejes deben rebasar ligeramente la figura. Esto es algo que también hemos mencionado ya. Todos los casos anteriores son de aplicación igual a las líneas curvas. El dibujo de las proyecciones de una pieza aparecen superpuestas, a una arista vista y un eje, prevalece la representación de aquella que esté, que sobre este, que no es más que una línea virtual. A ver, aquí lo que nos está diciendo es que tiene que siempre prevalecer las aristas principales, ¿no es cierto? Los centros determinados por las intersecciones de dos ejes se han de quedar definidos por el cruce de dos trazos largos. Esto también lo hace automáticamente el AutoCAD. Y si en el dibujo de las proyecciones de una pieza aparecen superpuestas una arista oculta y un eje, prevalece la representación de aquella sobre este, que tan solo es una línea imaginaria. Entonces, igual, sobre los ejes prevalecerá la línea oculta. Vamos con esta parte que es la más interesante de todas. Normas básicas de acotación. Se indicarán directamente sobre el dibujo.
todas las informaciones dimensionales necesarias para definir clara y completamente una pieza o un elemento. Entonces, no se trata de poner absolutamente todas las medidas, sino solamente aquellas que sean necesarias para definir la pieza. ¿Cómo yo puedo hacerles entender esto de una manera a lo mejor más idónea? Yo necesito dar las medidas necesarias para que alguien pueda construir la pieza. A mí me da la sensación que cuando se plantea de esa forma es más fácil entender. Si una pieza necesita cierto tipo de medidas para yo saber exactamente cómo construirla, esas son las medidas que tengo que acotar. No importa si no acoto alguna dimensión restante que de alguna manera ya se pueda deducir. Segundo, cada elemento se acotará solamente una vez en el dibujo. Uno puede pensar y decir, bueno, eso suena bastante lógico, pero entendamos que por dibujo podríamos estar hablando de una representación diédrica. Entonces, si yo ya acoto una altura en una de las vistas, no debo ir a acotar otra vez la altura en otra vista. ¿Está bien? Solamente tiene que aparecer cada cota una sola vez. Las cotas se colocarán sobre las vistas y ahí tenemos medio ensombreado cortes o secciones que representen más claramente los elementos correspondientes. Entonces, vamos a suponer que tenemos una vista en la cual todas las aristas sean visibles y otra vista en la cual alguna de esas aristas sea no visible. Es menester que la cota se la ejecute en la vista donde sí son visibles esos contornos. El uso de cotas para líneas no visibles o para líneas de eje no es lo más idóneo. De hecho, es una falta a la normativa. Cuarto, todas las cotas de un dibujo se expresan en la misma unidad de medida. Esto en realidad se sobreentiende ya que nosotros en los planos manejamos normalmente en los cajetines un espacio donde definimos la unidad en la que se está trabajando. Por lo tanto, las cotas deberían estar en esa misma unidad. 5. No se indicarán más cotas que las necesarias para definir una pieza o producto acabado. Esto es prácticamente una conclusión de la primera norma, ¿no es cierto? Ningún elemento o producto acabado debe ser definido por más de una cota en cada dibujo. ¿Está bien? Entonces dice, existen dos excepciones para esta regla. Los métodos de fabricación no deben ser indicados a menos que sean imprescindibles para asegurar el buen funcionamiento. Es decir, esto no forma parte de la cotación. Y se indicarán las cotas en la vista más significativa de cada elemento. Esto igual es una conclusión partiendo de que no se indicarán más cotas de las necesarias para definir una pieza o producto acabado. Entonces, a la larga, fíjense que resulta ser bastante básico esto. Yo necesito, primero que nada, acotar todo lo estrictamente necesario para poder fabricar una pieza. Ahora, dentro de esta acotación estrictamente necesaria, no debo repetir cotas. Y finalmente, dentro de esta acotación estrictamente necesaria, no debo hacer uso de líneas invisibles o líneas no visibles, como ustedes le quieran llamar, o líneas de eje. ¿Está bien? Ahora, aquí, y normalmente en muchas bibliografías, no se van a topar con otras indicaciones adicionales, como son las líneas de cota no deben invadir el dibujo, jamás, a excepción de radios, diámetros, ángulos y longitudes de cuerda o arcos de circunferencia. Ya van a ver el porqué. Pero todo lo que son cotas lineales, ¿no es cierto?, ya sean horizontales, verticales o alineadas, no deben invadir la figura o el dibujo, jamás. ¿Está bien? Otra situación adicional, las líneas de cota, las líneas auxiliares de cota, no deben estar sobre las líneas del dibujo. ¿Está bien? O sea, no deben estar superpuestas, sino siempre desde un borde. Esto también ya lo vamos a ver. Bueno, acá vamos a ver algunos elementos de acotación en base al plano de referencia o ejes de simetría. Entonces, normalmente tenemos algunas situaciones, vamos a ver por acá,
Cuando tenemos un plano base horizontal, ¿no es cierto? Se suele utilizar este tipo de acotación que nos hace referencia a dónde son las bases. La acotación con referencia a los ejes de simetría implicaría colocar estas líneas de eje tanto a lo largo como a lo ancho para hacernos entender que la figura es idéntica. No es algo muy común tampoco. La acotación, aquí tenemos en este ejemplo 5.1b, ¿no es cierto? Tenemos varias acotaciones, ¿no es cierto? Vemos que aquí acotan un ángulo. Esta cota de aquí, y esto vale la pena irlo mencionando, porque a veces estas bibliografías están un poquito desactualizadas. Pero, por ejemplo, de todo este gráfico, el 5.1b, esta cota de aquí está mal, porque este está dentro de la figura. Lo mismo esta de acá. Esas están mal, ¿no es cierto? Aparte que, si es que yo tengo que esta altura es 64 y este es 47, ¿no es cierto? Yo, si no tengo la referencia de cuál es esta altura que termina siendo 20, ¿no es cierto? Yo debo asumir que esta es igual que esta de acá. Entonces, aquí tenemos un error de acotación. Ahora, ojo, todo esto que estamos mencionando, no quisiera que se lo vaya catalogando como una regla que no pueda ser modificada, porque cada figura presta sus distintas condiciones, ¿no es cierto? Fíjense cómo aquí el radio de esta semicircunferencia sí ingresa, aquí está la cota, sí ingresa a la figura. Bueno, dijimos que radios, diámetros, arcos, todo eso está bien si es que entran a la figura. Incluso aquí vemos que la línea auxiliar de la cota se extiende hacia acá para acotar este ángulo. Esto también está bien. Todas estas situaciones el AutoCAD lo va a hacer automáticamente, pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es de no infringir ciertas normas. Aquí también vemos un error muy común, que es colocar una altura parcial dentro de la figura. Esto no está bien, ¿no es cierto? Esto no está bien. Estas cotas restantes estarían bien. Aquí hay una situación, por ejemplo, que es salvable, ¿no es cierto? Es salvable y se la puede aceptar. La distancia desde este centro hasta este centro, ¿no es cierto? Si yo no quiero que la línea de cota invada a la figura y no tengo dónde más acotar, pues puedo hacer uso de las líneas de eje para acotar, ¿no es cierto? O sea, se acota la distancia entre esta línea de eje y esta línea de eje de acá. Este tipo de acotación en donde hacemos uso de líneas de eje y de líneas no visibles, se suele decir que son normas estrictas, a ver, no normas, sino que son situaciones donde es estrictamente necesaria la acotación de esa forma. Bueno, hay algo que quiero que por favor traten de grabarlo desde ya. Por lo pronto van a haber algunas situaciones en donde necesitemos hacer cotas estrictamente necesarias que de alguna manera infrinjan la norma de acotación. Pero esto será válido solo hasta que tengamos nuevas herramientas de representación, como son las herramientas auxiliares de representación, que estaremos viendo en futuros capítulos. ¿Qué más tenemos por acá? Veamos. Bueno, aquí algunos elementos de acotación en base a coordenadas. Eso nosotros no vamos a estar utilizando. Modalidades de acotación. Se puede acotar un documento en serie. Es la acotación en donde la misma línea base comparte varias líneas auxiliares. Una acotación combinada o en paralelo, que se suele llamar. Ahí, en cambio, compartimos la línea auxiliar de la cota para distintas cotas. Cotas superpuestas, que son como las que están aquí, en donde decimos que este elemento de aquí, a ver, les voy a ir subrayando para que entiendan qué estamos diciendo. La cota de aquí hasta acá tiene una medida, pero luego de aquí hasta acá tiene otra, y de aquí hasta acá tiene otra, y lógicamente si yo quisiera saber la totalidad de esto, tuviese que sumar. Acá tenemos en paralelo, borremos esto,
cotas en paralelo, ¿no es cierto? Que es muy parecido a las cotas combinadas. La cota por coordenadas se utiliza más para colocar posicionamientos en los cuales normalmente se hacen agujeros. Eso no es algo que muy comúnmente vayamos a utilizar. Y acá tenemos otro ejemplo de cota por coordenadas, ¿no es cierto? Donde a veces incluso se utilizan esas líneas de eje largas, amplias, ¿no es cierto? O se suele a veces utilizar un tipo de línea que se llama trazo largo, trazo corto, que es para definir las cotas por coordenadas. Nuevamente, eso no estaremos nosotros utilizando. Criterios generales de acotación. Fíjense, aquí ya corrige algunas cosas. Dice, está mal que, y vamos asimismo subrayando o colocando para que se entienda, está mal hacer uso de las líneas del dibujo para acotar, o hacer uso de parte del dibujo y parte de un borde para acotar, o colocar la cota dentro de la figura. Esta sería lo idóneo, ¿no es cierto? Luego acá, esta bibliografía un poco se contradice. Dice, está mal hacer uso de ciertas líneas de eje, ¿no es cierto? De ciertas líneas de eje que se crucen líneas de cota unas a otras, pero luego hace ver como bien esta cota de aquí, ¿no es cierto? A ver, no se me encerró bonito. Esta cota de aquí está mal. Esta tranquilamente pudiera estar hacia acá, ¿no es cierto? Y de esa manera no invadiría el gráfico. Desde aquí hasta acá. ¿Verdad? Esa debería ser la manera de acotar. Y esta en todo caso, asumiendo que esto es lo único que tenemos, esta es una cota estrictamente necesaria. No tengo de dónde más permitirle al intérprete de esta gráfico saber la altura que existe entre el borde externo y este borde interno. Aunque la salvedad sería más bien acotar, y lo voy a hacer aquí con otro color de línea, lo preferible sería medir la distancia que existe desde aquí hasta la línea de eje. En este caso es estrictamente necesario que se haga así. Y con las medidas restantes que yo tengo, puedo deducir la altura que hay acá, sabiendo cuánto es este ancho, cuánto es este ancho de acá. ¿No es cierto? Esto, viéndolo así, a veces genera mucha confusión. Practicándolo ya no genera confusión. Igual, si es que se tienen elementos que guarden relación entre sí, es preferible mantener una cota alineada, ¿no es cierto? Como lo que tenemos aquí. Cuando tenemos varios elementos que deberían ir alineados, como es este el caso, y por ahí hay alguno muy pequeño, es preferible utilizar esto de aquí que se llama una cota con recodo, ¿no es cierto? Para saber ese espacio qué medida tiene y que no quede encerrado muy aproximado el número ahí a la cota. En este caso, del ejemplo que tenemos más hacia abajo, yo no comparto con que esto se acote así. A ver, igual, es estrictamente necesario la acotación de este tipo, como nos muestran aquí, ¿no es cierto? Como nos muestran aquí, es estrictamente necesario, pero preferiblemente esto no se debería hacer. Esta de acá, por otro lado, está muy bien hecha esta cota de acá, ¿no es cierto? Y finalmente, veamos si es que hay alguna más. No, acá ya tenemos otros criterios. Bueno, estos ya son más a nivel de diámetros, que es mucho más sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, ya con representación de una vista frontal y de planta, cómo se lo debería acotar. Y bueno, en los diámetros no hay mayor problema, ¿no es cierto? Esto ya lo vamos a ir viendo. Algunas indicaciones respecto a los recodos. No es muy común que utilicemos nosotros recodos. Y bueno, aquí algunos elementos de acotación simplificada. Igual, esto se aplica más a figuras ya normadas, todo lo que son piñones, todo lo que son acotación de roscas, etcétera, etcétera. La simbología sí es importante, hay que saberla reconocer. De alguna manera nosotros con lo que hemos practicado las representaciones diédricas sabemos que este símbolo
nos representa un diámetro, un radio. Cuando tenemos elementos cuadrados, también se puede acotar con el pequeño símbolo de acá. Y estos de aquí son muy poco comunes. Estos dos que les encierro ahí, muy poco comunes. No es muy común utilizarlos. Y saber también que AutoCAD se encarga de esto. Según lo que nosotros queramos acotar, AutoCAD se encargará de poner los símbolos. ¿Qué más? Cuando se tienen avellanados, existe un tipo de acotación propia que es el ángulo y la distancia, ¿no es cierto? Lo podemos acotar de distintas maneras. Cuando tenemos cuerdas, arcos o ángulos, no hay problema que las líneas auxiliares ingresen bueno, no serían las líneas auxiliares. Sí, perdón, líneas auxiliares de acotación, estamos bien. Y aquí algunas normativas para elementos equidistantes o que guarden algún patrón polar. ¿Está bien? Bueno, tenemos una consultita, Magali, no sé si nos indica cuál es su duda. Sí, profe, ¿qué significa avellanados? Los avellanados, Magali, es lo que nosotros conocimos en el AutoCAD como chaflanes. ¿Está bien? Entonces, fíjese usted que es esa la expresión. Y aquí incluso dice chaflanes acotados. Los chaflanes deben ser acotados conforme a la figura 52. Es decir, tenemos que especificar el ángulo y la altura, o el ángulo y el ancho, o el ángulo y la dimensión. Pero vamos a ver ahora en un ejemplo cómo podríamos acotar eso sin la necesidad de centrarnos estrictamente de esta manera de acotar. ¿Está bien? Entonces, bueno, este documentito que yo les dije que por favor lo vengan repasando, quiero que lo utilicen como un documento de apoyo. No que lo sigan a rajatabla. Más bien, quisiera que ahora sí, que les voy a llevar para el AutoCAD, y no sé si son tan amables de avisarme si están viendo la figurita en pantalla. Ahora sí, quisiera... Profe. Ya, muy bien, que tomemos en cuenta algunas cosas. Yo he hecho la representación diédrica de este objeto que les tenemos acá. Algo que quiero indicar es que este dibujo de aquí en 3 dimensiones, que es parecido a los que hemos venido utilizando hasta ahora, estos siempre han tenido cotas, ¿no es cierto? Pero sepan que una representación tridimensional no debería llevar cotas. De hecho, la representación tridimensional debería ser como esta, libre de cotas, porque esta lo que trata de hacer es darme una visión real de lo que yo estoy tratando de fabricar o de diseñar. Entonces, debe ir libre de cotas para justamente yo tener una muy buena visualización de cómo es el objeto en sí. Lo que sí se acota siempre es esto, porque estos a la larga son los planos de mi figura, el plano de alzado, el de perfil y el de planta. Y aquí sí puedo yo acotar todo lo que quiera para tener una buena noción de lo que el objeto es. ¿Estamos? Entonces, mucha atención con eso. Ahora, ¿cómo vamos a acotar? Hay un proceso que me gustaría que ustedes lo tengan muy en cuenta, que muy probablemente lo van a tener que realizar una sola vez y de esa manera ya quedará muy bien marcado para futuros trabajos. Lo primero que debemos hacer es saber que para yo acotar, lo más práctico que puedo hacer es generarme una capa de acotación. Entonces, la primera parte de este proceso sería generar una nueva capa, ¿no es cierto? Que en este caso yo le voy a llamar cot, ¿no es cierto? De cotas. Le voy a dar un color amarillo para que se distinga del resto de líneas. La línea es continua. El grosor de las líneas de cota está entre 0,13 y 0,20, me parece que según la normativa, bueno, yo voy a utilizar 0,15, es una línea bien delgadita. Y bueno, básicamente eso, ¿no es cierto? Línea continua de grosor 0,15 y un color que ustedes le quieran asignar. Entonces, el primer paso que yo debería dar para empezar a acotar en AutoCAD, preferiblemente no, hablando desde el punto de vista didáctico y de poder manejar todo de manera más organizada, es crear una capa. Ahora, los elementos de acotación en AutoCAD se los puede encontrar todos
en este grupo de herramientas aquí tengo una cota automática y acá tengo cotas específicas, ¿no es cierto? Esas y también tengo directrices, ¿no es cierto? Que son como las que vemos ahí en el dibujito. Y bueno, estas de acá que son tablas. Pero antes de pasar a utilizar todas estas, es conveniente venir y dar un clic aquí donde dice anotación, ¿no es cierto? Y luego en la segunda opción, que son los estilos de cota, definir qué estilo de cota quiero utilizar. AutoCAD viene precargado con un sistema ISO 25, un sistema anotativo que obedece a cómo nosotros vamos parametrizando tamaños y dimensiones de nuestros textos, y un modelo estándar que simplemente hace uso de todas las cifras decimales significativas que tengamos calibradas. Y la diferencia entre la ISO y la estándar es que el estándar incluye dentro de la línea base los valores. ¿Está bien? Otra cosa más. Hay un grupo o un menú que se llama anotar, donde también vamos a encontrar todas estas opciones, incluso algunas más. Sobre todo la parte de aquí que es de cotas. Aquí vemos la posibilidad de hacer también cotas en serie y cotas en paralelo, ¿no es cierto? También una inspección de cotas, actualización de cotas y una reasociación de cotas, que normalmente no son muy usadas. Aquí también tenemos las cotas con recodo y bueno, los estilos de cota que les había hablado. Entonces, a lo que quiero llegar, la parte medular de lo que quiero llegar este rato es que siempre identifiquen esta parte de aquí donde tenemos acceso al administrador de los estilos de cota. Yo puedo ingresar directamente por este menú que me aparece en el menú inicio, dando clic en anotación y luego dando clic en los estilos de cota y finalmente un clic en administrar estilos de cota. Me va a llevar a este menú de aquí. O también puedo venir al menú anotar, entrar a los estilos de acotación y administrar los estilos de acotación y nuevamente estoy por acá. ¿Correcto? Ahora bien, está totalmente perfecto si es que ustedes utilizan el sistema ISO 25. Ahora, podemos también crear un nuevo estilo de acotación partiendo del sistema ISO 25. Yo voy a, en teoría, crear un nuevo sistema de acotación para que ustedes vayan viendo todos los elementos que tienen que tener en cuenta al momento de acotar. Entonces voy a poner nuevo. Me sugiere un nombre que se llama copia de ISO 25. Yo le voy a denominar acotación Wisen. ¿Está bien? Pero esta acotación Wisen se va a basar en el ISO 25, ¿correcto? Y va a ser usado para todas las acotaciones. Ponemos continuar y ahora nos lleva AutoCAD a este gran menú de varias viñetitas, ¿no es cierto? Donde hay que hacer, en teoría, muchas modificaciones, pero en realidad no son muchas, son muy puntuales. Las más importantes, y quiero que esto lo tengan muy en cuenta, es definir que nuestro estilo de cota va a estar definido por una capa, ¿correcto? Por una capa. Entonces, en todas las opciones donde ustedes vean que está puesto por bloque, cambien y pongan por capa. Entonces, el color va a obedecer a una capa, el tipo de línea va a obedecer a una capa, el grosor de línea va a obedecer a una capa. ¿Está bien? Estos intervalos de línea base, estos elementos de desfase de origen, de la ampliación de las líneas de cota, esas son normativas de la ISO 25. Eso no me conviene modificar. Pero todos los restantes sí. Por acá también, las líneas de referencia obedecen a mi capa. Todas estas obedecen a mi capa, a la capa que yo he definido para acotar. ¿Está bien? Vamos a la siguiente viñeta. Símbolos y flechas. Entonces, aquí puedo un poco jugar con mis gustos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí la opción por defecto son flechitas cerradas llenas. Yo voy a poner, por ejemplo, flechas abiertas. ¿Está bien? Voy a cambiar por flechas abiertas y las directrices también voy a poner flechas abiertas. Ese va a ser el toque
personalizado que yo le voy a dar, por así decir. El tamaño de la flecha, las marcas, el tamaño de corte, el símbolo de longitud de arco, la cota de radio con recodo, todo eso voy a mantener porque es parte de la norma ISO 25. A continuación, la viñeta de texto. El estilo de texto quiero que sea estándar o anotativo. Le voy a dejar en estándar, pero ese color del texto tiene que ser y obedecer a la capa. No voy a dejar con color de relleno, no voy a cambiar la altura del texto por lo pronto. Y en el tema de las ubicaciones del texto voy a mantener los criterios de la norma ISO 25. Es decir, que el texto vertical esté hacia arriba, el horizontal esté centrado y la dirección de la vista sea de izquierda a derecha. El desfase de la línea de cota igual voy a mantener en 0,625. Todo esto que yo veo en este recuadro negro en la esquina superior derecha es una previsualización de cómo está quedando mi estilo de cota. La alineación del texto puede ser horizontal, puede ser alineada a la línea de cota y yo normalmente suelo dejar con el estándar ISO, como se ve en este momento. Pasamos al siguiente, a la siguiente viñeta, que es ajustar. Entonces aquí la verdad no hay que hacer mayores modificaciones. Aquí simplemente nos dice qué queremos que ajuste. Por ejemplo, si no hay suficiente espacio para poner el texto y las flechas dentro de las líneas de referencia, lo primero que se debe desplazar fuera de las líneas de referencia es el texto o las flechas, lo que mejor se ajuste, o solo las flechas, o solo el texto, o el texto y las flechas, etcétera, etcétera. Yo estas opciones normalmente las suelo dejar tal cual están aquí para que se siga obedeciendo la normativa ISO 25. En las escalas para las funciones de cota, dejamos el valor general de 1 y en el ajuste preciso vamos a dejar que se dibuje la línea de cota entre líneas de referencia. ¿Está bien? Y finalmente vamos a la última viñetita, pero la más o una de las más importantes. Unidades principales. Primero que nada, el formato de las unidades es decimal. La precisión la hemos fijado en 2 cifras decimales significativas. El formato de fracción horizontal, el separador decimal puede ser la coma, o puede ser el periodo, o puede ser un espacio. Yo le voy a dejar con la coma. No voy a generar redondeo. No voy a tener un prefijo ni un sufijo. Un prefijo sería, supongamos, la letra A, que todas las cotas tengan la letra A por delante. Eso no vamos a utilizar. Y peor, un sufijo, por ejemplo, poner la unidad, milímetros, ¿no es cierto? No hace falta. Ya en nuestro cajetín irá definido en qué unidad está trabajada la lata. Ahora, esto de aquí es lo más importante. Factor de escala. El factor de escala de la acotación siempre va a estar en 1. ¿Qué implica modificar el factor de escala? Como ustedes se podrán imaginar, implica que yo voy a generar que las cotas aumenten su valor o disminuyan el valor según la escala con la que yo esté trabajando. Ahora, el factor de escala de la acotación es inversamente proporcional al factor de escala de la graficación. Repito esto, el factor de escala de la acotación es inversamente proporcional al factor de escala de la graficación. O sea que, si yo estoy haciendo un dibujo ampliado, es decir, con una escala de aumento 2:1, el factor de escala de la acotación tiene que ser 0.5, es decir, lo inverso. ¿Por qué? Porque yo no puedo mostrar cotas en escala para su representación. Yo tengo que mostrar siempre la medida real. Y si el dibujo está aumentado en su tamaño, las cotas tienen que reducir su medida real. No sé si esta parte se entiende, porque esta parte es medular y elemental en esta parte de aquí. No sé si pregunto al azar, por ahí Juan Tenesaca, no sé si se entendió lo último que dije. ¿Puede repetir, profe? Esa Claro que sí, parte. Alex. A ver, ya, Alex se adelanta y nos dice, repita. Vamos a hacer un ejemplo más visible de esto. Entonces, voy a
ponerles aquí la pizarrita y voy a hacer dos dibujitos. Voy a poner un cuadrado aquí y voy a poner, en teoría, este cuadrado de acá que vamos a suponer que es el doble del primero, ¿correcto? Ya, entonces este de aquí está en escala 1 a 1. 1 a 1, ¿correcto? Mientras que este de acá está en escala 2 a 1, ¿correcto? Ah, está lógicamente, esta es solamente una representación, no estoy diciendo que está exacto, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el 1 está en escala natural, 1 a 1, y el otro está en escala de ampliación, 2 a 1. Y ahora yo voy a acotar, ¿correcto? Si yo cojo en AutoCAD, AutoCAD me mide el valor real de esto. Entonces vamos a suponer que tengo un archivo y yo digo, quiero acotar esto, perfecto, esto de aquí mide de aquí para acá, hasta acá y hasta acá, ¿correcto? Y esto de aquí mide, pongámoslo, mide 2, ¿está bien? Esto mide 2, ¿correcto? Ahora, este de acá, el cuadrado más grande, si yo lo voy a acotar, yo no puedo coger y decir lo siguiente, como este es el doble del otro, ¿no es cierto? Saco una cota aquí, ¿no es cierto? Acá y acá. Bueno, más o menos en la pizarra del Zoom no se ve tan legible esto. Y luego digo, perfecto, la cota de esto es 4. Esto de aquí estaría mal. Estaría mal esto de acá. ¿Correcto? Esta otra cota que dice 4 también debería decir que mide 2. ¿Correcto? Porque yo no estoy acotando la escala, yo estoy acotando la medida real del objeto. Hasta ahí. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, Alex y compañeros? Sí, entonces, profe, lo que dice entonces, igual si fuera una escala de reducción, también igual iría a la medida real del dibujo. Solo en la Exacto. descripción, nomás, solo en la descripción del dibujo, nomás diría ya escala 1 a 2 y ya se entendería que está una escala de, perdón, de 2 a 1, ya se entendería que está una escala de ampliación, digamos. Exactamente, Alex. Entonces, supongamos, aquí estamos haciendo uno más chiquitito y vamos a decir que este es escala 1 a 2. ¿No es cierto? O sea, es la mitad. Ya. Y yo voy a acotar este también. Quiero acotar este también. Entonces, este, saco la cota, ¿no es cierto? Y digo, este de aquí, que está representado en escala 1 a 2, la cota es 2. También mide 2. Entonces, yo tengo aquí ese cuadrado, en teoría, ¿no es cierto? Es el mismo cuadrado en escala natural, en escala de ampliación y en escala de reducción. Y en todos me tiene que mostrar el valor real, es decir, 2, 2 y 2. Pero el AutoCAD no sabe la escala en la que yo estoy trabajando. El AutoCAD no autodetecta que yo he ampliado o yo he reducido mi dibujo, ¿no es cierto? Porque en ningún momento yo le estoy diciendo, verás, AutoCAD, voy a trabajar con escala de ampliación o voy a trabajar con escala de reducción. Eso lo hago yo al momento de graficar, ¿no es cierto? Yo coloco, yo escojo ese comando de escala y selecciono el dibujo y le aplico la escala que yo quiero. Bueno, entonces, vamos a suponer que centrémonos este rato en el caso de la escala de ampliación, ¿no es cierto? Es 2 a 1. Si yo utilizo la escala 2 a 1, ¿no es cierto? Entonces, la acotación debe tener factor de escala 0.5. Y entre paréntesis pongamos 1 dividido para 2. ¿Está bien? La acotación debe tener factor de escala 0.5 y entre paréntesis 1 dividido para 2. ¿Por qué?
Porque si yo le cojo al AutoCAD y le pido que directamente acote eso, lógicamente me va a sacar 4 como cota, ¿no es cierto? Pero si yo le digo que el factor de escala es de 0.5, lo que va a hacer el AutoCAD es esa cota de 4 dividirle para 2 y lógicamente me va a dar el valor de 2. ¿Está bien? Ahora, vamos al otro caso. En el caso en el que yo haga una escala de reducción 1 a 2, ¿no es cierto? Aquí, la acotación debe tener factor de escala 2. Y entre paréntesis pongamos 2 dividido para 1. ¿Correcto? ¿Qué quiero decir? Si yo aquí hago el dibujo en escala 1 a 2, ¿no es cierto? Quiero sacar la cota y en vez de decirme que mide 2, me va a decir que mide 1, ¿no es cierto? Pero si yo digo que el factor de acotación o el factor de escala de acotación es 2, esa medida que AutoCAD detecta que es 1, le va a multiplicar por 2, ¿no es cierto? Y me va a sacar la cota real que es 2. ¿Se entendió esta última parte? Sí, profe. ¿A alguien todavía no le quedó claro o tiene dudas? Bueno, regresemos entonces. Yo creo que la manera en la que mejor se pueden guiar de esto es lo siguiente. Cuando yo cojo y replico una figura sin cambiar sus unidades, su escala, ¿no es cierto? O sea, la hago en escala natural 1 a 1, este factor de escala también permanecerá 1. Ahora, si es que yo voy y hago una escala de ampliación, supongamos 3 a 1, el factor de escala tiene que ser lo inverso. Recuerden que lo inverso es automáticamente dividir 1 para ese valor. ¿Está bien? Entonces, yo cojo para aumentar en 3 veces el tamaño de una figura en AutoCAD, ¿qué hago? Utilizo el comando escala y digo que el factor de escala es 3. Perfecto. Si apliqué un factor de escala 3, el factor de escala de acotación es lo inverso, es decir, 1 dividido para 3, que en este caso es 0.33. Vamos ahora al método contrario. Yo cojo y digo que quiero dibujar un objeto 5 veces menos que su tamaño real. O sea, es una escala 1 a 5. Entonces cojo, hago el dibujo y luego aplico el comando de escala en AutoCAD y digo que el factor de escala es 0.2. Muy bien, el factor de escala del dibujo es 0.2. El factor de escala de la acotación va a ser lo inverso, es decir, 1 dividido para 0.2, cuyo resultado me va a dar 5, ¿no es cierto? Entonces es simplemente el inverso. Eso es lo que hay que entender, esa regla de inversión, ¿no es cierto? Y el resto lo dejo tal cual. Finalmente, las viñetitas de unidades alternativas y de tolerancias dimensionales no las vamos a utilizar, ya que nuestro estudio no se centra en esos casos ya más específicos y puntuales de acotación. Haciendo todo esto, ponemos a aceptar. Vemos ahora que aparecen 4 estilos de acotación: el anotativo, el ISO 25, el estándar y el acotación WISE. ¿No es cierto? Listo. Ponemos cerrar. Y ahora sí, ya tenemos absolutamente todo para nosotros acotar. Ahora bien, antes de acotar, voy a tratar de colocar esto de mejor manera, o mejor no, mejor vamos ahí mismo como está, para que más bien nos acostumbremos a acotar independientemente de cómo nos hayan salido nuestros gráficos. Esto está hecho en escala 1 a 1, ¿correcto? Está hecho en escala 1 a 1, por lo tanto ahorita no me tengo que preocupar del factor de escala. Yo voy a empezar a acotar. Puedo trabajar en este menú anotar, ¿no es cierto? O puedo trabajar en mi menú de inicio con la herramienta de acotación, sobre todo esta que es específico.
Entonces, lo que primero yo debería tratar de acotar son todas las cotas lineales. Entonces, antes de acotar, vengo y digo, perfecto, ahorita me voy a dedicar a hacer acotación, por lo tanto, me coloco en la capa de acotación y empiezo. Digo, muy bien, lo primero que voy a acotar es cotas lineales. Me voy al alzado. ¿Qué quiero acotar en el alzado? Bueno, en el alzado quiero aprovechar y acotar la altura total. Muy bien, entonces cojo y digo, desde aquí hasta acá, quiero sacar la altura. ¿Está bien? Ha sido una altura de 50. ¿Correcto? Muy bien. Altura de 50. Voy a ver si le puedo alejar un poquito más. Bueno, ahí es lo que más me permite. Por eso era un poco la urgencia de modificar. A ver, modifiquemos solamente para tener más espacio y poder indicar absolutamente todo. Entonces, llevemos este perfil unas pocas unidades más hacia la derecha. Pienso que podemos tranquilamente unas 15 unidades. Está bien, dejémosle ahí. Muy bien, y de paso este también, para mantener una buena concordancia. Este de acá, también desplacemos 15 unidades más hacia abajo. Ahí. Muy bien. Listo. Entonces, hemos acotado esta altura, ¿no es cierto? Ahora digo, quiero otra vez una cota lineal y voy a aprovechar para acotar esta altura de aquí. Esta altura parcial. Entonces, he acotado la altura total y esta altura parcial. ¿Correcto? Y por último, voy a acotar otra altura parcial. ¿Qué es esta de aquí? ¿No es cierto? Hacia afuera porque no debo invadir el gráfico en ningún momento. ¿Correcto? Listo. Si es que a lo mejor esa me genera un poco de conflicto porque más hacia la derecha todavía hay otros elementos, pues bueno, también le podría haber colocado acá, ¿no es cierto? En esta parte de aquí. Listo. Muy bien. Ojo con algo. Hemos hecho la acotación de 3 alturas, ¿no es cierto? ¿Cómo hubiese podido yo esas mismas 3 alturas acotar mal? Les voy a mostrar. Borremos un ratito la de la altura total. Y estaría muy mal si yo hago lo siguiente. Por ejemplo, coges la altura de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y sacas la línea así. ¿Por qué está mal? Fíjense en esto. Vean cómo la línea de cota, ¿no es cierto? La línea auxiliar de cota se sobrescribe sobre esta línea principal. Eso es ya un error. Eso está mal. No se lo debe hacer así. También estaría mal, ¿no es cierto? Bueno, básicamente en esa cota específica y en estas otras dos de acá, esa sería la única manera de hacerlo mal. O si yo escojo, por último, perfecto, desde este borde hasta, y luego se me ocurre sacar por acá. Igual esta línea está sobrepasando la línea principal. Entonces, recuerden siempre hacer uso de los bordes para la acotación. La acotación va desde este punto hasta este punto. Incluso por normativa, el AutoCAD hace este desfase, fíjense. Vean cómo la línea incluso no se toca con la figura. Lo mismo está sucediendo por acá y lo mismo está sucediendo por acá. Bueno, ¿qué más voy a acotar en mi vista de alzado? Bueno, voy a acotar también el ancho total de la pieza, ¿no es cierto? Y aprovecharé para acotar este otro ancho parcial de la pieza. ¿Está bien? Les hago una pregunta. ¿Estaría bien si yo aprovecho y de paso acoto esto de aquí? ¿Está bien esa cota de 15 ahí? Ya no, porque ya tenemos ya el ancho abajo 50 y deduciendo ya menos 20 ya tendría 15 a los lados.
Exactamente. Ahora verá, Alex, está muy bien su deducción. Solo que puede ser que esta mida, por ejemplo, 10 y esta otra también mida 20. Entonces, ¿cómo sé yo que estas dos miden igual? Justamente porque yo no pongo ninguna otra cota. Entonces, ojo con esto. Esto sí es prácticamente una regla y que no van a encontrar muy comúnmente en los libros. Si no hay información, ¿no es cierto? No necesariamente implica que la información no esté, sino que tiene que ser deducida y concluida. Lo que dice Alex es muy sensato. Bueno, tengo el ancho total de 50, tengo esa separación de 20 y no aparece ninguna otra cota. Perfecto, entonces yo tengo todo el derecho de pensar que este ancho de aquí y este ancho de aquí son iguales. Porque el autor de este plano no me pone ninguna otra referencia. Entonces, la única manera es esa. Yo no puedo inventarme que este mide más que este o que este mide menos que este otro, ¿no es cierto? Tengo que asumir que los dos miden lo mismo, ¿correcto? Bueno, está hecha la acotación a mi manera de ver del alzado. Luego discutiremos si faltan cotas o no. Ahora voy a acotar la profundidad total en el perfil. La profundidad total está ahí. ¿Cómo hago para acotar? Por ejemplo, fíjense lo que sucede. Si yo digo, quiero acotar este chaflán, ¿no es cierto? Entonces cojo de aquí para acá y me permite o medir para arriba 5 o 5 hacia la derecha. Bueno, no está mal esta cota de 5, ojo, no está nada mal. Pero yo bien pudiera, ¿no es cierto? También coger, solo como ejemplo, y acotar esta distancia así. ¿Está bien? O bien pudiera yo buscar aquí y decir, no, quiero acotar el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, entre este y entre este hay un ángulo de 135 grados o 135 grados por acá o 45 para acá o 45 para acá. ¿Está bien? Aquí no me debo preocupar. Fíjense que el AutoCAD se encarga de no ponerle líneas a la línea principal, sino simplemente ponerle flechas y no hacer que las líneas auxiliares entren al dibujo. ¿Qué pasa si queda hacia adentro el ángulo? No está mal. Los ángulos, los radios y los diámetros pueden ingresar dentro del dibujo. Esos no hay ningún problema. Ahora, todo esto que hemos hecho, a ver, lo voy a terminar haciendo de la siguiente manera. Yo voy a acotar de esta forma. Voy a decir que quiero acotar ahora esta profundidad parcial de aquí a acá, ¿no es cierto? Y finalmente quiero acotar el ángulo. ¿Está bien? De esta manera. Ojo con algo. Ojo con algo. Ahí apenas estoy acotando el ángulo del chaflán y la distancia total de acá. Todavía no es 100% deducible. Bueno, en realidad sí lo es, pero quien no conozca o no tenga un extensivo conocimiento trigonométrico, posiblemente encuentre dificultades identificando cuánto es esta medida. Pero ojo, para eso acotamos también esto de acá. De alguna manera ya estamos redundando en información, ¿correcto? Pero bueno, le vamos a dejar así. Tranquilamente, solo con la cota de 24, yo ya hubiese podido deducir cuánto mide esto de acá. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Esta de acá, sí vamos a sacar una cota alineada, ¿no es cierto? Solamente para aplicar todos los estilos de acotación. Y finalmente, ojo con algo. Aquí, veamos, si me está faltando una cota, que sería la de esta altura parcial que existe acá. Entonces, díganme ustedes, esta cota de aquí, ¿estaría bien? Esa que acabamos de poner de 10. Sí.
Yo no estoy de acuerdo, Juan. No, ¿Quién? no porque No, está profe. dentro de la figura. Tendría que ser quizás al lado derecho de la figura. Muy bien, Magali. Estamos invadiendo la figura, ¿no es cierto? Entonces, como Magali dice, podríamos haberlo hecho acá, pero en cambio aquí ya estoy muy cerquita del borde, entonces ya nada, voy a utilizar mi vista de alzado para acotar esta también, ¿correcto? Entonces, van a estar aquí las dos, la de 10, la de 15, acá la de 5, ya puedo deducir tranquilamente cuánto es esta otra altura, ¿no es cierto? Y finalmente, en este perfil, fíjense, si yo voy a la opción de acá y digo que quiero acotar radio, por ejemplo, automáticamente AutoCAD me detecta la circunferencia y puedo acotar el radio. ¿Está bien o mal que el radio quede dentro de la figura? Sí, está bien. Eso Bien está está, bien. porque está por dentro de los radios, sí, va. Muy bien, No, está admisible. Todo lo pero que Ah, sí, sí, sean, sí, los radios y los ángulos, sí, fue como... exacto, todo lo que son radios, diámetros, ángulos, arcos, todo eso sí puede quedar dentro de la figura. Aparte porque necesitamos señalar cuál es ese perfil que genera ese radio, y en este caso es este. Entonces es imposible sacar la línea referencial si no lo hago dentro de la figura. Bueno, entonces queda acotado nuestro perfil y ahora vamos a venir hacia la vista de planta. Aquí, en cambio, no voy a hacer uso de un radio, voy a hacer uso de un diámetro para acotar esto. ¿Está bien? ¿Y para qué más me va a servir este? Veamos, me va a servir para acotar. Aquí ya tengo esto. Estas medidas ya estaban acá porque aquí ya tengo el ángulo, aquí tengo la altura, aquí tengo el ancho total. Tranquilamente puedo deducir cuánto miden estos de acá. Esta separación de aquí es la misma que esta de acá, que mide 20. Ya no sería normal que se haga. A ver, ojo, aquí me estoy dando cuenta que me está faltando hacer algo. Me ha faltado hacer algo en esta figura. Está faltándome hacer esto. La figurita en realidad es así. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que voy a aprovechar aquí es acotando lo siguiente. Aquí voy a acotar esta distancia de aquí para acá, ¿no es cierto? Entonces ya sé que si esta mide 40 y esto mide 50, estos espacios sobrantes de acá entre los dos medirán 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, 5 a cada lado. Y a ver, veamos, aquí en la figura de perfil también hay un pequeño error. Me falta colocar esto. Ya, me faltaba colocar esta linecita de acá. Entonces, ahí estamos ya con eso. Y aquí también podría definir esa profundidad parcial. De aquí para acá y alineada así. Que mida 5, ¿no es cierto? Listo. Tenemos toda la figura acotada. Déjenme reducir un poquito esta de aquí para ir un poco medio de la mano de lo que hemos hecho. Ahí. Y les pregunto, ¿falta alguna cota o están ya todas? Profe, Tal tengo vez, una pregunta. Hay Sí, una en el centro, perdón. A ver, Siga nomás, compa, siga. vamos en orden. Primero indíquenos, Iván, su duda y luego vamos con Manuel. Yo tengo una duda, profe. Aquí en la segunda, podemos acotar aquí en la puntita, como ya sabemos que es de 5, pero podemos hacer una acotación aquí. En esta de En acá, en la de arriba, en la segunda. en el perfil, Exactamente, no, en esta de acá, en esa puntita que recién hizo la línea usted. ya. Lo que pasa, verá, Iván, yo le hice esa acá, ¿correcto? Exactamente. Claro que lo hubiéramos podido hacer aquí también.
Si no, digamos que para no acumular muchas cotas aquí y teniendo mi vista de planta que estaba vacía de cotas, he preferido ponerla acá. Recuerden que es importante que las cotas figuren en vistas donde sean más expresivas. Eso no quiere decir que en el perfil no sea expresiva, pero de alguna manera también es expresiva acá y me resulta más cómodo acotar acá que está un poco más libre de cotas. Pero en ambos lugares estuviera bien, Iván. Profe, y aquí, ponga en un deber. Yo pongo aquí y le pongo en la de abajo y en la de arriba. Eso ya está mal. Eso Está ya está mal. mal porque la norma dice que se acote todo una sola vez. ¿No Ya, es cierto? eso era la duda. Pues. De hecho, si ustedes ven que aquí hay algún lugar donde está acotado dos elementos iguales, avisen y rectificamos, ¿no es cierto? Por eso aquí puse la altura y para acá no poner la profundidad de esto, mejor puse el ángulo, ¿no es cierto? Entonces ya queda acotada de las dos formas. ¿Está bien? Y acá, en cambio, puse el ancho total y aquí puse este ancho parcial. También hubiese podido acotar ambos anchos parciales a ambos lados, ¿no es cierto? Pero poniendo el de 40 ya se sobreentiende. Ahora sí, Manuel, cuéntenos, ¿qué duda tenía? Ya, en la parte céntrica, después de sacar el diámetro que es de 20, hay estas dos líneas aquí en la mitad. Esa parte de ahí no hay ninguna medida. Claro que acá arriba tenemos la que es 50 y la que nos da en la parte de arriba 20-20, pero en la parte intermedia ahí está, entonces no hay una medida que me diga que cuánto tiene que tener. Ya, muy bien. Muy bien, Manuel. Lo que Manuel nos dice es que este nervio de aquí, les voy a mostrar, este nervio de aquí no está acotado. Tiene toda la razón, Manuel. Ahora veamos. Acotemos. Veamos, voy a coger cota lineal y digo que quiero acotar eso. Entonces digo, perfecto, de aquí para acá, esto mide 8. ¿Estamos bien? ¿Qué opinan? No está bien ahí, profe, porque está dentro de la figura. Muy bien. No se debe meter las cotas dentro de la figura. Ahora, el único lugar que me queda vuelve a ser la vista de alzado, ¿no es cierto? En la parte de arriba, exacto. Entonces, tengo que sacarle de aquí. ¿Está Mm. bien? Quizás no sea lo más bonito sacarle de aquí, porque es una figura que justamente tiene este espacio hueco, pero ese es el espacio que me queda, ¿no es cierto? Entonces, yo bien lo puedo dejar ahí o lo puedo dejar para acá. A la larga, no estoy ingresando a la figura, no estoy invadiendo el espacio de la figura, ¿correcto? Entonces, podríamos hacerlo así. ¿Qué más? ¿Qué otra cota creen que me falte? La parte del chaflán, del chaflán hasta bueno, no sería toda la figura, sino sería hasta donde termina ese espacio intermedio. ¿Cuál chaflán nos estamos refiriendo? De la vista, bueno, capaz que la vista que tiene menos cotas Ya, la sería vista de planta. Sí, la vista de planta. Ya, muy bien. Desde el chaflán, bueno, terminando el chaflán hasta donde termina bueno, esa figura que esa parte que recién le acotó. Ya, está bien. A ver, ¿qué nos está diciendo Juan? Yo no conozco qué distancia existe entre este punto de aquí y donde hace el cambio de sección, digamos así, ¿no es cierto? No conozco. Tienes razón, Juan. Sí, Acá ese mismo. estaba la profundidad total. Ahora fíjese, Juan, algo. Yo no conozco eso, pero yo tenía que esto mide 90, ¿no es cierto? Y tengo que esto de acá mide 24. ¿Cuánto medirá esto de aquí entonces? Desde aquí hasta acá. Solamente tengo que restar, ¿verdad? 74. 66 en realidad. Ah, perdón, sí, 66. Ya.
Entonces, vale la Ahora pena, solo debe decir. vale la pena, Juan, la indicación, porque eso pasa muy seguido, que nosotros no veamos una medida y decimos, chuta, me falta esa medida. Siempre revisen que esa medida no pueda ser deducible. Ahora, cuéntenme, ¿estará ya todo absolutamente acotado o faltará algo más? Profe, una consulta. Vale. A ver, vamos con Magali y de ahí con el compañero. Cuéntenos, Magali. Ya, en la vista de planta, por Ujú. ejemplo, desde el chaflán está 5, ¿no es cierto? Así es. Pero hasta donde que termina la siguiente estructura, o sea, ya sabemos que todo eso mide 90, Ujú. pero igual nunca se va a repetir esa medida. ¿Hay cómo acotarle o no? Los 90 otra vez. No, no, es que no sería 90 porque 90 es todo, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero menos el chaflán y menos los 24 de abajo, como serían los 66 que dijo, esos 66 no se repiten en ningún lado. ¿Le podríamos acotar o no? No, no, Magali, porque como le decía antes al compañero, es deducible, ¿no es cierto? A ver, verán. Yo tenía que esto de acá mide 24, ¿verdad? Esto de acá mide 90. Ahora, esos 90 son estos mismos 90 de aquí hasta acá, ¿correcto? Ya. Estos 24 son los mismos 24 desde aquí hasta acá. Por lo tanto, yo sé con sobra de méritos que esto de aquí a acá mide 66. Fíjense. Y también con sobra de méritos sé que si eso mide 66, esto de acá necesariamente tiene que medir 61, ¿no es cierto? Es decir, solo desde aquí hasta acá. Entonces, todas esas medidas son deducibles. No tienen que ya estar ahí. O sea, si usted no tiene esa medida, igual puede fabricar la pieza. Esa es una buena manera a veces de interpretarlo. No me dice cuánto mide desde este punto hasta este punto, pero como ya sé cuánto mide este de aquí y este de acá, esto, así mida lo que mida, yo ya puedo fabricar la pieza, ¿no es cierto? No sé si le quedó claro, Magali. Sí, sí, más era mi pregunta, como que no se repetía esa acotación, entonces había cómo ponerse. No, es que si ya se repite, o a pesar de que sea deducible, yo la pongo, estoy cometiendo un error de redundancia en acotación y la norma dice que no. Lo que pasa es que, verán, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. En el diseño de objetos, o en el diseño asistido de objetos, ¿no es cierto? En la elaboración de planos, lo más importante, lo que está por encima de todo es el dibujo en sí. Más encima, está más encima a ver, está mal esa expresión, está mal, estoy expresándome mal. Por encima de las cotas está el gráfico en sí, ¿no es cierto? Las cotas me tienen que ayudar a entender las medidas de ese gráfico, pero yo necesito tener mejor visualización del gráfico en sí. Entonces, no consiste esto en llenar de información, sino en llenar de información vital, ¿correcto? Entonces, les voy a hacer una analogía bien maluca, pero que a lo mejor sirva, ¿no es cierto? Digamos que el ser humano, para mantenerse sano, debe tomar un vaso de agua al día, ya, para mantenerse hidratado. Ahora, si se toma 20 vasos, probablemente no se va a morir, ¿no es cierto? Pero no está bien, porque capaz va a ir muchas veces al baño, va a forzar sus riñones, va a estar a lo mejor sintiéndose lleno todo el tiempo. ¿Quién quita que por ahí pueda tener alguna intolerancia estomacal incluso? ¿Está bien? Pero no le voy a matar. Entonces acá no es que es un error garrafal y que ya no sirve para nada poner la medida de 66, la medida de 61, pero no está bien porque ya tengo las medidas necesarias para fabricar. ¿Está bien? Espero la analogía no haya sido muy, no sé, muy extrema. Ahora, les digo algo, sí faltan aspectos para acotar. ¿Alguien Ya. se dio cuenta que falta? Sí, profe, ¿en qué posición va el círculo?
porque no sabemos si es de una más arriba, más abajo, cosas como eso. Perfecto, muy bien, Manuel. Entonces, a ver, aquí ya hay una primera cuestión. ¿Dónde voy a hacer vamos con esta primero, la de diámetro 20. ¿Y dónde hago esa circunferencia? Yo puedo fácilmente darme cuenta de algo. Esta circunferencia, cuyo punto central, ¿no es cierto?, está a la mitad, coincide con esta línea de eje de acá. Por lo tanto, entiendo que viendo de frente a la figura, esa circunferencia está en la mitad. Pero ¿ya qué profundidad está? Eso no se puede deducir, ¿no es cierto? Y ahora, ¿dónde coloco esa información? Está bien si yo hago esto, de repente, a ver, voy a decir esto de aquí hasta acá. Ah, fíjense, ha estado a 21. ¿Está bien eso? No. No, No, no. Primero, la cota está dentro de la figura. Luego, fíjese de dónde estoy cogiendo la línea auxiliar. Encima de una línea principal. Pésimo. Eso es lo que más debería evitar. No, entonces, no está bien esa cota. Pero ¿y ahora dónde le pongo? Afuera con líneas de Afuera con la eje. línea de Muy bien. chaflán. Este es uno de esos casos donde al no tener opción, ¿no es cierto? Al no tener opción, me va a tocar hacer uso de esta línea de eje. Y bueno, de hecho, para ser exactos, yo cojo donde termina la línea de eje y de este borde y digo ya, esto de aquí mide 21. ¿Correcto? ¿Por qué hago uso de la línea de eje? Porque es estrictamente necesario. No tengo de dónde más, ¿no es cierto? Si hago la cota acá en la planta, pésimo, queda muy mal. Si hago acá, de alguna manera, ya no estoy introduciéndome en la figura, de alguna manera mis líneas auxiliares ya no están por encima de las líneas principales. No es lo más sensato acotar a una línea de eje porque, a ver, ustedes, aquí está la figura, ¿ustedes ven la línea de eje en la figura? No. No, ¿no es cierto? no. Las líneas de eje No, no se ven ahí. las líneas de eje se expresan, pero no se ven, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, resulta un poco cuestionable hacer uso de una línea de eje. Pero en cambio, no hay otra opción. Entonces, este es un caso estrictamente necesario donde pueda o donde deba yo utilizar la línea de eje para marcar la posición de esta circunferencia con respecto a este borde. Y el resto ya es deducible. O sea que si de aquí a acá hay 21, de acá para acá tiene que haber 79. Sí o sí, ¿no es cierto? Ya. Es en este caso. Y en el caso de estas circunferencias de acá. ¿Ahí qué puedo hacer? Lo mismo, ¿verdad? No me queda otra opción que acotar con una línea de eje. Ahora, ¿en dónde voy a acotar? Bueno, lo más idóneo sería, como ya tengo aquí esta cota de 5, ¿no es cierto? Puedo sacar de aquí para acá de esta manera. Hacer una cota en paralelo. ¿Está bien? Y decir que la altura de esos agujeros están 10 unidades por debajo del borde superior. Igual es estrictamente necesario. También se hubiese podido coger esta misma cota acá, porque no estoy infringiendo a la norma, ¿no es cierto? Este espacio es hueco, entonces no me estoy introduciendo en la figura. Entonces, ahí estarían estos. Verán, por lo pronto, este tipo de cotas, esta y esta, donde ha sido estrictamente necesario utilizar la línea de eje para su graficación,
por lo pronto eso va a ser aceptable. Y siempre y cuando no haya otra opción. Luego vamos a ver que sí existe una herramienta que me permite no hacer uso de la línea de eje para acotar esa distancia. ¿Está bien? Ahí utilizamos los famosos cortes. Pero por lo pronto, esta va a ser la forma que utilizaremos. ¿Alguna duda con respecto a la acotación? A ver, la acotación en sí, ustedes se dan cuenta, es facilísima, ¿no es cierto? Yo pongo de dónde a dónde va la cota, yo me verifico que no se me cruce a la figura, veo cuál es la cota que mejor se adapte a lo que quiero acotar, es decir, si es una recta, si es una inclinación, si es un ángulo, si es una circunferencia, etcétera, etcétera. Por ahí lo que más difícil puede hacer es la calibración de los elementos de acotación, pero eso se hace una sola vez. Entonces les hago una recomendación. Ustedes que tienen sus formatos normalizados, ¿no es cierto? Ustedes tienen un formato, algunos tienen A4, otros tienen A3, otros tienen A0, etcétera, etcétera. Pueden hacer algo muy interesante. Pueden crear la capa de las cotas, o sea, abren el formato, crean la capa de las cotas, luego entran a hacer toda esa gestión de colocar que las cotas obedezcan a una capa, que el factor de escala se mantenga en 1 por lo pronto, que en vez de flechitas rellenas sean flechitas huecas, hacen toda esa calibración y vuelven a sobreguardar el formato normalizado, pero con esas actualizaciones, por así decirlo. De esa manera, cada que vayan a hacer un nuevo trabajo, ¿no es cierto? Ustedes hacen y ya tienen todo listo para acotar. Es decir, solo hacemos la última parte. Entonces, ojo con esa recomendación. Vale la pena que antes de empezar a hacer cualquier deber de acotación, lo primerito que hagan es justamente calibrar los parámetros de acotación. Y de ahí ya trabajo de manera más específica. ¿Está bien? No sé si se entiende lo que acabo de mencionar. ¿A usted le quedó claro? Le pregunto a Marcelo Briones, ¿le quedó claro eso? Sí, profe. Chévere, ya, muy bien. Entonces, esa es una recomendación que les doy. ¿Alguna otra duda respecto a todo esto que hemos visto? Me parece que no hay más dudas.